Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Y voy a hacer esta grabación para la asesoría del día 21 de septiembre para la generación 12. Voy a cubrir un tema que se quedó pendiente durante la presentación de la clase, que son los PCAs. Entonces, hasta ahora lo que nosotros hemos trabajado han sido datasets en los cuales hemos encontrado que tenemos pues una distinta, una gran variabilidad de información que se encuentra almacenada. Hemos visto que algunos tipos de datos que podemos encontrar son variables de tipo numérico, también de tipo categórico principalmente. Y de las de tipo numérico, bueno, pues también hemos visto que se pueden dividir dependiendo de si son números enteros, si son valores discretos, valores continuos, valores flotantes, etcétera. Entonces tenemos una gran variedad que podríamos estar obteniendo en diferentes datasets. Para esta ocasión voy a cargar este dataset que es información sobre vinos. Ahorita vamos a ver los datos. Estos se ven más o menos así. Tenemos varias columnas, podemos revisar qué columnas son dentro de esta información. Tenemos una columna que se llama alcohol, tenemos otra que se llama malic acid, ash alkalinity, magnesium, total phenols, flavonoids, non-flavonoid phenols, proanthocyanins, color intensity, hue, OD 280 y proline. Estas columnas corresponden a propiedades que se recuperan de distintos vinos. Vamos a pensar que este dataset se recuperaron información de hasta 178 vinos distintos, en los cuales diferentes propiedades, obviamente, pues van a ser registradas para cada uno de estos, entre ellas, bueno, pues el contenido de alcohol, el contenido de algunos componentes, como por ejemplo ceniza, la alcalinidad de esta misma, contenido total de magnesio. Muchas veces estos pues se encuentran dentro de las mismas etiquetas de los vinos, pero en otras ocasiones pues se tienen que extraer por técnicas de laboratorio. Entonces vamos a ver, toda esta información se encuentra contenida en nuestro dataset. Vemos que es bastante. ¿Qué parece si yo les dijera que necesito que a partir de todos los datos que nosotros tenemos, me hagan una agrupación, me hagan una clasificación de las distintas variedades de vino que ustedes pueden estar observando, pero pues obviamente esto lo tienen que hacer con su información. Son, como también lo hemos visto, cada una de estas variables son dimensiones distintas. Por ejemplo, podríamos nosotros hacer una clasificación bastante sencilla diciendo, ok, vamos a observar el contenido de alcohol en nuestros vinos y vamos a observar el contenido de cenizas, por decirlo de alguna forma. Entonces, con esta información nosotros podríamos plantear después, va a ser un diagrama de dispersión, un plot de dispersión en donde el eje X sea alguna de estas variables, el eje Y sea alguna de estas otras, y ver cómo se van acomodando los puntos. Pero esto es una fracción de todo un universo de datos. Nosotros no solamente tenemos dos variables o dos dimensiones, sino que en realidad tenemos un montón, tenemos 13 columnas distintas, las cuales nos van a estar aportando información. Vamos a pensar, nosotros esto lo vemos como cada una de estos valores son dimensiones distintas y por lo tanto sería un poco difícil que nosotros pudiéramos hacer esa clasificación si no estuviéramos trabajando con uno de los algoritmos que ya hemos visto en clase, que sería el PCA. El PCA, como tal, es una técnica de reducción de dimensiones, la cual el único objetivo para lo que lo vamos a usar es simplificar los conjuntos de datos complejos que tenemos sobre una gran cantidad de dimensiones, una gran cantidad de variables. Nosotros cuando vamos a trabajar con datos, pues tenemos, como ya lo hemos dicho, muchas variables o características y pues puede ser difícil que lo podamos visualizar o que incluso pues lo podamos analizar de manera eficiente. Por lo tanto, el PCA y cualquier otro método de reducción dimensional nos va a ayudar a abordar este problema
al transformar el conjunto de nuestros datos que teníamos de manera original, las 13 dimensiones, en un nuevo conjunto de variables, las cuales van a recibir el nombre de componentes principales, que van a pretender capturar la mayor parte de toda la variabilidad de los datos. Por ejemplo, vamos a ver ahorita, aquí en Describe, vamos a hacerlo como método. Podemos observar que tenemos algunas columnas que obviamente que van a tener una, aparte del rango de la magnitud, del orden de magnitud que tienen los valores, pues tienen más o menos una desviación pues un poco más marcada que otros. Por ejemplo, a pesar de que el contenido de alcohol aquí nos dice la media son 13%, 13 grados de alcohol, pues su desviación pues no es muy alta, ¿no? Digamos, los valores máximos que podríamos encontrar sería 14.83, el mínimo 11.03, es un intervalo pues no tan severo. Pero tenemos algunas otras variables, las cuales sí el contenido pues puede ser bastante más grande. Por ejemplo, en el caso del contenido de magnesio, podemos ver que algunos vinos, si bien la media es 99 y la desviación es 14, algunos vinos pues pueden contener un 70, aquí son miligramos de magnesio, y otros pueden tener pues casi el doble, más del doble. Entonces, hay algunos datos que obviamente algunas dimensiones que van a ser mucho más variables que la otra. Nosotros vamos a jugar con esta variabilidad para que en vez de que yo represente toda esta información en 13 variables distintas, pues lo pueda hacer en una cantidad menor. Es por eso que se llaman métodos de reducción dimensional, ¿no? Buscamos una menor cantidad de variables que nos explique la mayor cantidad de la variabilidad de nuestros datos. Entonces, para esto es que nos sirven los PCAs. Si los componentes principales son combinaciones, digamos, estos componentes principales, ya abordando como un poquito más, tal vez la parte matemática del método, son combinaciones de las variables originales y se ordenan de manera que el primer componente, siempre el primer componente exprese la mayor variabilidad de los datos. Después el segundo componente exprese la segunda mayor variabilidad y así de manera sucesiva. Entonces, ¿esto qué implica? Que las variables que nosotros vamos a obtener después de un PCA ya no van a ser propiamente nuestras variables originales, ya no van a ser nuestras categorías, sino que van a ser componentes, van a ser unidades sin dimensión, que nos van a representar la misma información. Esto de la pérdida de dimensión, pues es una consecuencia natural de aplicar este proceso de PCA y se produce pues, por varias razones. La primera obviamente es porque en los métodos de PCA siempre vamos a elegir un número menor de componentes a las dimensiones que nosotros tenemos. No tiene sentido que si tenemos 13 dimensiones o 13 variables, pues hagamos un PCA de 13 componentes, ¿no? Siempre vamos a buscar que seleccionemos un número menor de componentes para representar nuestros datos en lugar de todas las características similares, originales. Entonces, esto tiene como objetivo simplificar el conjunto de datos, hacerlo más manejable y que retenga la mayor cantidad de la variabilidad en nuestra información. Esto se hace pues combinando nuestras variables. Entonces, la manera en la que se combina es parte del mismo método, digamos, del PCA, y durante ese proceso pues se pierde un poco el sentido de nuestra información. Eliminamos un poco de información, obviamente pues se elimina la información menos relevante. Los componentes siempre se van a ordenar en función de la cantidad de variabilidad que explican, por eso el componente 1 y el componente 2 usualmente se busca que retenga la mayor variabilidad posible dentro de nuestra información. Y los últimos componentes, pues no van a estar agregando más información, sino que en realidad, pues cada vez, poco a poco, va a ser menos relevante la información o tal vez puede empezar a contener ruido. Entonces vamos a descartar los componentes siempre que tengan menor variabilidad al final. Estaríamos eliminando dimensiones,
pero estas son menos informativas, entonces nos quedamos con lo con lo mejor. Con esto, pues entonces el PCA también nos realiza una compresión como tal de la información, porque como les digo, son combinaciones lineales los componentes principales respecto a nuestras variables. De alguna forma podría pensarse que esta compresión, tal vez pensando como algunos archivos de computadora, que los comprimimos y los descomprimimos, pero bueno, en el caso del PCA, este es un proceso que lamentablemente, bueno, pues es muy difícil regresar, ¿no? A la información original, sobre todo porque, como les digo, se extrae la mayor cantidad de variabilidad, pero no conocemos del todo el origen, ¿no? Por ejemplo, pueden ser dos variables que sean muy afines y que nos puedan permitir que se explique la mayor cantidad de variabilidad de la información y las otras no se explique tanto, entonces en el momento de descartarlas, pues se van a perder. Entonces, ahí ese punto es importante. Vamos a comprimir la información, vamos a manejar una menor cantidad de datos, eso es bueno para nosotros porque, bueno, pues no nos tenemos que abrumar con 13 variables distintas, puede que simplemente al final del PSA solamente nos concentremos en 3 y párele de contar. Entonces, con esto vamos a hacer de manera muy rápida un ejercicio para recrear un PCA con las instrucciones que ya hemos visto en el curso. Entonces, empezamos aquí con nuestros datos, los cuales, esos no son nuestros datos, estos son nuestros datos. Nosotros observamos que se encuentran, bueno, si hacemos un info de manera rápida, podemos ver, pues están completos, casi todos son valores flotantes, solamente tenemos dos categorías que son de números enteros, pero todas estas de aquí vamos a asumir que son valores continuos, ¿no? Todos estos representan valores continuos, ninguno es una variable discreta, ¿ok? Entonces, lo primero que necesitamos hacer siempre para cualquier proceso de limpieza y antes de realizar el modelado, es que yo les sugiero que hagamos una estandarización, una escala de nuestra información. ¿Cómo hacíamos la escala? Con nuestro método de Standard Scalar. Entonces, Standard Scalar hay que cargarlo primero en nuestros datos. Este se encuentra en scikit-learn preprocessing y vamos a importar Standard Scalar. Importamos nuestra función de escalador y vamos a crear un objeto con esta misma y vamos a escalar nuestros datos. Entonces vamos a poner aquí std scalar, mandando a llamar al objeto fit transform y nuestros datos, que se llama d. En este caso, esta variable se llama d. Entonces ahora, si queremos revisar nuestra información, vamos a, vamos a crear un data frame para revisarlo. Columns igual a d.columns. Y vemos que cambia la escala de nuestros datos. Ya no tenemos porcentajes de alcohol en 13, 12, sino que ahora los tenemos ya escalados en un mismo, digamos que en un mismo lenguaje todas las variables, ¿no? En una misma escala. Esto para que ya podamos realizar el PCA. Entonces vamos a realizar ahora el PCA. Y para realizar el PCA, pues también podemos utilizar de manera sencilla nuestra librería de scikit-learn. Recuerden, existen muchas implementaciones de PCA. Esta solamente es una de tantas. La diferencia es más como en cuanto a la implementación de cómo lo realizan, no tanto pues al procedimiento matemático, ¿no? Porque en teoría pues el procedimiento matemático es el mismo. Vamos a crear un objeto, el cual se llama PCA, y vamos a mandar a llamar a nuestra función PCA. Y con este objeto, entonces vamos a vamos a hacer el modelamiento sobre nuestros datos escalados.
Entonces vamos a darle play. Ahorita se genera ya nuestro PCA en este lado. Y vamos a, en este caso ahorita no definimos número de clusters, digo número de componentes, simplemente lo vamos a meter. Vamos a ver cuántos o cuánta es la variabilidad de cada uno de los componentes principales que se generan en este proceso. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Mandamos a llamar a nuestro objeto PCA y una de las propiedades es explained variance ratio, el cual cuando la mandamos a llamar, vamos a observar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 componentes, ¿no? Como les decía, se hace un rearreglo de cada una de las dimensiones y después se intenta comprimir lo más que se pueda de cada una de las variabilidades de nuestros datos sobre nuestros nuevos componentes. Esto en sí digamos, cada uno de estos componentes pues aporta de manera distinta. Por ejemplo, el componente que más aporta es este de aquí, el primer componente, el PCA1, el cual explica el 36% de la variabilidad de nuestros datos. El siguiente componente 19, el siguiente componente 11, el siguiente componente 7%, 6%, 4%, otro 4%, 2%, otro 2%, un 1.9%, un 1.7%, un 1.2% y un 0.07%, ¿no? Estos son los aportes que hace cada uno de los componentes. Como verán, los primeros componentes son los que más aportan información, los últimos componentes son los que menos aportan. Si esto lo hacemos como una suma acumulativa, vamos a crear un gráfico. Aquí lo voy a copiar y pegar. Ya lo tengo hecho para no tardar mucho. Y podemos ver en este gráfico, y aquí, cómo cada uno de los componentes pues, nos va acumulando más y más información hasta llegar al 100%, ¿no? Que sería hasta por acá. Nosotros con esta información podemos decir que al menos nuestros datos, entre 4 o 5 componentes, nosotros ya estamos explicando prácticamente el 80% de nuestra variabilidad, ¿no? Esto es un valor que obviamente pues entre menos componentes sean observados, esto implica que hay más redundancia en nuestra información, es decir, que nosotros tal vez pues ¿cómo lo diría? Sobreestimamos las variables que necesitábamos medir en nuestro proyecto y tal vez medimos información de más o tal vez en realidad pues era muy redundante. Cuando nosotros tenemos un gráfico de este estilo, cada uno de los componentes pues va aportando, aunque tal vez poco a poquito. Por ejemplo, con 6, aproximadamente 6, si son 6 o 7, 7 componentes ya nosotros explicamos el 90% de nuestra información, que nosotros podemos elegir que a partir de aquí el, podemos eliminar pues el resto de los componentes porque ya nos aporta más variabilidad. El 90% es bastante bueno con respecto al 10%. Entonces usualmente estos componentes ya son descartados y nos vamos a quedar únicamente con las primeras dimensiones, las que nos aportan más variabilidad. Esto como ventaja, como les explicaba, pues nos va a dar la posibilidad de que vamos a poder facilitar, sobre todo, pues la visualización de datos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos muchas dimensiones son difíciles de visualizar y al reducir las dimensiones podemos representar los datos en gráficos pues de 2 o 3 dimensiones que sean un poquito más fáciles de interpretar. También mejora la eficiencia, obviamente, computacional, porque no es lo mismo evaluar 13 variables a evaluar pues tal vez unas 4 o 5. Reducimos la redundancia y sobre todo el ruido de nuestra información, porque al eliminar dimensiones menos informativas podemos mejorar la calidad de los datos y podemos centrarnos en las características o los componentes más importantes. Por lo tanto, bueno, pues
la pérdida de dimensión es necesaria en el caso del PCA y es un aspecto fundamental para el proceso. Tiene beneficios hacerlo de esta forma porque pues nos facilita la interpretación y la eficiencia en nuestros análisis de datos. Posteriormente, en los siguientes módulos, vamos a ver cómo este mismo método para explicar la variabilidad nos puede servir para incluso también agrupar la información. Pero bueno, esa es tarea de otra asesoría. Espero que estén todos bastante bien y nos vemos en la próxima.